¿Por qué nos fuimos? ¿Cómo nos fuimos? ¿De qué estamos viviendo? ¿Nos gusta esto aquí? ¿Cómo llegamos? ¿Dónde estamos? Hola, bienvenidos a todos. ¿No? Espérate. Hola, bienvenido. Ahora empieza esto. Ay, Dios mío. Hola, bienvenidos. A mí se me va a quitar. Ya, en algún momento. Ya. Hola, bienvenidos a todos. Este es nuestro canal, Más que Dos. Es un proyecto que queríamos hacer desde hace tiempo, un espacio donde vamos a estar hablando de experiencias, de debate, de polémica, de todo un poco. Nosotros tuvimos la dicha de tener una vida promedio en Cuba. Por ejemplo, yo trabajaba en una embajada donde el salario que recibes no es en peso cubano, no es en moneda nacional, sino es en divisa. Los dos somos universitarios. En mi caso yo era editora audiovisual y también me dedicaba a las ventas por otro lado, o sea, tenía dos trabajos. Vivía en una casa que no tenía lujos, tenía lo necesario pero sin lujos. Pero tampoco era una casa moderna. Mis padres y mis abuelos se habían mudado ahí desde que era pequeñita, nací y crecí en esa casa durante 30 y pico de años. En el caso de nosotros, teníamos medio de transporte. Ale tenía una motico eléctrica y yo tenía otra. O sea que el tema del transporte, que es una cuestión bien difícil en Cuba, lo teníamos resuelto. Los fines de semana, si bien en el último tiempo ya era complicado encontrar un lugar, a lo mejor de calidad, donde pasarlo bien, donde ese pequeñito dinero que tú invertías en una salida, pues valiera la pena, era difícil, por lo menos podíamos salir en las moticos a dar una vuelta por la ciudad, que nos diera un poco el aire después de estar toda la semana trabajando. Okay. Y esto que acabas de decir es a lo que nos referimos nosotros, que teníamos una vida promedio. Y es muy triste, es muy lamentable la situación de un país donde la mayoría de la gente no puede hacer una simple salida un fin de semana. La gente que vive de su salario. Del salario del Estado es imposible. Cuando decimos el salario del Estado, estamos hablando de ese salario en pesos cubanos, que es un salario muy reducido. La vida del cubano es difícil desde el diario, pero desde el diario no estoy hablando solo desde enfrentarte a un transporte que está repleto de personas, que sabe Dios la frecuencia que tiene, sino de que la comida, y cuando hablo de comida, cosas básicas. O sea, el cubano se tiene que reinventar todos los días de su vida. En Cuba, en vez de avanzarse, se retrocede. Por ejemplo, de cuando nosotros nos fuimos, que nos parecían que las cosas estaban mal o en un punto crítico, ahora que ya han pasado una cantidad de meses, ya es totalmente diferente. O sea, algo que avanza como una ola cada vez más grande. No sé cómo pasa, pero es así. Nunca va a mejor, nunca. Por mucho que tú trabajes, por mucho que te esfuerces, no vas a lograr lo que lograrías en otro país. Esforzándote lo mismo. Profesionalmente, uno en algún punto siente que llega un techo que ya no puedes superar, que ya no puedes crecer más, y uno dice contra. Yo que trabajo tanto, que tengo dos trabajos, ¿cómo es posible que me quede hasta este punto sabiendo que existe un mundo donde puedo tener otras posibilidades trabajando lo mismo? Porque no estamos hablando aquí de dos personas que vivamos de un familiar en el extranjero que nos manda dinero y tal. No tenemos a nadie, nunca lo tuvimos, y por lo tanto estamos acostumbrados a trabajar. Somos una pareja además que llevamos mucho tiempo. Uno se empieza a preguntar nuestros hijos que vamos a tener en algún momento, cómo van a crecer, cuánto trabajo vamos a pasar para poderle dar lo básico que necesita, qué educación, la sociedad que lo va a rodear. Surgen muchas preguntas. Nuestros padres que ya van para mayores, ¿qué sostén de vida le vas a poder dar? Nosotros llegamos a decir que, mira, en Cuba no vamos a tener hijos. No. Claro, es que la Cuba de hace 15 años era otra, donde la educación, que es un factor importantísimo para una sociedad, tenía muchas mejores condiciones que ahora. La salud, que es otro punto importantísimo. Se puede decir que si nunca estuvo perfecta y tal, estaba bastante asegurada. El tema de la seguridad, era un país que tú te sentías en la calle mucho más seguro, y al transcurrir de los años todo eso fue cambiando. Entonces tú te pones a pensar, si además de lo que hemos hablado tú pierdes esas tres cosas básicas, entonces te van quedando pocos motivos por los cuales hace tantos años tú decidías estar ahí. Tanto cambió todo que la frase era: no es que nos querramos ir,
Es que para lograr lo que sea que queramos en nuestro futuro y nuestras vidas, nos tenemos que ir. Entonces, en base a tu posibilidad, te pones a pensar, bueno, y en ese país a donde pienso que puedo llegar, ¿cómo me va a ir ahí? ¿Quién me va a ayudar? Porque siempre es bueno cuando uno llega a un país diferente que alguien te ayude. Por lo menos que alguien que te diga, mira, cuando llegues, haz esto, contacta a este tipo de persona o agencia para buscar un alquiler, o después de eso tienes que hacer tal cosa para hacer tu papeleo, para que estés legal, para que puedas trabajar. Sí, Eso es lo básico. Trabajo y vivienda. Entonces, pollo del arroz con pollo. ¿Para dónde nos fuimos? Las opciones que normalmente piensan cubanos, por lo general, aunque hay otras, es Estados Unidos o España. También estuvo muy de moda el tema de Nicaragua, por supuesto. Sí. Que la gente decía que iban a ver los volcanes. A ver los volcanes. Todo el mundo sabía que no era a ver a ningún volcán. Que para volcán ya en Cuba hay suficiente candela. Sí. En Estados Unidos no creo que tuviéramos más allá de la vía común que tenía todo el mundo de Nicaragua. No teníamos manera de irnos. Y en mi caso particular, tampoco, siendo sincera, fue un país que me hubiese llamado la atención por, qué sé yo, diferentes motivos, gustos personales que tiene cada cual. A mí sí. Sí. A mí sí me gusta Estados Unidos, la verdad. Eso ya fue un punto para hacernos decantar o pensar, porque en ese momento ni siquiera sabíamos cómo, en España. Yo además por trabajo, por los audiovisuales, ya había estado en España y a mí me había encantado, pero sobre todo me había enamorado Barcelona. Pero a mí me seguía gustando Estados Unidos. De hecho, mi sueño es un día visitar Nueva York. No, pero podemos visitar todo lo que tú quieras. Sí, claro. Todo lo que tú quieras. En ese transcurso de tiempo, aprueban la ley de memoria democrática. Y por mi familia, mi mamá ya era ciudadana española, pude comenzar a hacer todos los procesos pertinentes para esto. No me puedo quejar. Yo fui más o menos de las primeras y no se demoró mucho. A los 6 meses ya yo tenía mi ciudadanía. Y después era el proceso mío y de mi papá. De que nos dieran la visa para poder viajar a España. Entonces llegó el día de irnos de Cuba. Yo creo que todos estábamos nerviosos. No sé, era un día extraño. Porque por un lado estabas contento, se había llegado al día donde se iba a materializar, por lo cual habías estado trabajando durante mucho tiempo atrás, pero a la vez era una sensación extraña. Se te mezclan muchas cosas dentro, muchas. Emociones, pensamientos, nostalgia, alegría. Es un revolver. A ver, en mi caso era mucho más difícil, porque yo en Cuba dejé a mi mamá y a mi hermana. Nosotros nunca nos habíamos separado. Y para mí fue mucho más difícil que para Celi, porque al final ella vino con toda su familia, pero yo no. A ver, nosotros salimos de la casa y en el camino al aeropuerto pasamos por mi casa para la última despedida. Y eso fue durísimo para mí, durísimo. Ese abrazo que le di a mi mamá y a mi hermana ahí, como quiera que sea, aunque tú sepas que vas para otro país, aunque tú sepas que sales a buscar prosperidad, que los vas a ayudar, que va a ser mejor para ellas también. Aunque ellas salieran por ti. Aunque sí, exacto, pero sigue siendo durísimo y sigue siendo muy triste. Y bueno, nada, yo llego al aeropuerto José Martí y tenía la preocupación del tema de la aduana. Eso siempre, a cualquier cubano que ustedes le pregunten, ¿qué siente cuando está frente al oficial de inmigración cuando va a salir de Cuba? Todo el mundo va a sentir miedo. ¿Qué me va a decir? ¿Me dejará salir? Porque uno no sabe. ¿Y qué hice yo en ese momento? Bueno, mirar el futuro. Pasamos la parte de la revisión, todo perfecto. Ya cuando tú pasas esa parte, yo creo que todos nos relajamos un poco. No sé si siempre ha sido así, pero a mí y a todos los que pasamos nos hicieron hasta quitarnos los zapatos. Tú dijiste, aquí me van a encuadrar. ¿Pero para qué? ¿Me van a dejar el calzoncillo aquí y aquí adelante todo el mundo? Nada. ¿Qué calzoncillo traigo puesto? Pero... Y bueno, nada, ya después fue entrar al avión, que fue también un poco estresante. No. Era un bulto de gente que era apretándose así contra la entrada del pasillito que da para el avión.
Yo me acuerdo que tuvimos que darnos las manos todos, Sí. porque si no, no íbamos a avanzar juntos. No, y después cuando subimos al avión, ¿dónde poner el equipaje? Entonces era la hermosa Como empujando que ella. ella te decía, no, ven, que aquí atrás hay un espacio. Pero Entonces la de tú atrás era allá atrás. tenías que recordar en dónde ella te había puesto tu maleta Sí, sí. para entonces cuando ya llegaras, tú mismo ir ahí, acordarte que era ahí donde estaba tu maleta. Y Que nosotros teníamos como 5 maletas. Sí, claro, éramos varias personas. ¿Te acuerdas cuando despegó? Sí, sí. Él era la primera vez y con Me todo el acuerdo. nervio que pudiera tener, él estaba tranquilo. No hubo motivo para ponerse uno nervioso. Tú conocías al piloto, o sea que... Sí, socio mío me dijo que no me preocupara, así que no hacía falta. Ya cuando salí yo le dije, mi hermano, Sirvió. buen vuelo. Ya yo había viajado y me pasó algo que obviamente es por la situación de que uno se está yendo definitivamente de su país, que no me había pasado anteriormente, y es que apenas empezó a despegar el vuelo, mi mamá y yo empezamos a llorar. No sé por qué, ¿te acuerdas de eso? Cuando tú te bajas del avión, te recoge una guaguita y entonces la guaguita te lleva para el lugar donde vas a pasar por el oficial de ahí, de la aduana. Y nada, todo fue bien, todo fue perfecto. No, imagínate tú, comparando el aeropuerto de Barajas con el José Martí de La Habana, tú dices, caballero, pero Así y así. salimos de una aldea Y ahí cogimos un taxi hasta la dirección. para donde fuimos a quedarnos. Nos quedamos 2 días en Madrid. Bueno, nos quedamos en Lavapiés. Yo había investigado antes de ir para allá y había visto que es un barrio que no tiene muy buena pinta en Madrid. Eso viene siendo como la Buenavista de La Habana. Y es verdad que ha cambiado. Porque yo creo que yo había estado antes ahí, hacía como 5 años atrás, y no era ese ambiente. Yo no sé si siempre ha sido así, o si yo tuve suerte en aquella ocasión o qué, pero ahora sí fue distinto. Ahí entonces buscamos el apartamento, pero estaba cerrado el edificio. No teníamos internet. Exacto, no teníamos cómo nada, conectarnos a ni internet. nada, para hablar con la casera y que nos abriera. Exacto. Entonces dijimos, mi mamá, mi papá y mi abuela se quedan afuera. Y al lío vamos a una cafetería a buscar una wifi y dijimos, vamos a pedir lo más sencillo del menú. Y yo creo que en este punto empiezan nuestras historias, entre comillas, de los guajiros de Cuba en España chocando ya con la realidad. Nos sentamos, por favor, la carta. Y ahí fue como que, ¿la carta? Sí, la carta para ver el menú. No. Es por aquí. Y era como código QR. Era un código QR, pero lo tenían impreso en un cuadradito de madera. Sí, tú llegas, lo escaneas y por internet ya te bajas la carta. Pero yo pedí un pan con tomate. Que a ver, yo me imaginaba que era pan, no sé, con un tipo de ensaladita adentro que tenía tomate. Me llega un pan que era como una tostada con puré de tomate adentro. Mira, coño, mira esto. La cara de Alejandro no tenía precio. La primera novatada aquí en España. El caso es que nos conectamos a la wifi y cuando me pongo, pues tampoco. Esta persona no tenía el WhatsApp por ese número. El resultado tampoco pudimos resolver. Pero por suerte, cuando llegamos al apartamento, parece que, según nos cuentan esta gente, habían tocado en otro apartamento y ya otro vecino les había abierto abajo. Y bueno, ya pudimos entrar a la casa en sí. Ellos tenían arriba de la mesa un papel y ahí era donde decía que no saliéramos con mucho dinero, que no saliéramos con los pasaportes, que no saliéramos con mochilas, porque había muchos carteristas y que aunque no eran violentos, eran muy listos. Y nos vamos al primer lugarcito que encontráramos, que fue igual como 4 o 5 cuadras para comer algo. Entramos ahí y conversando con el camarero que nos atendía, lo primero que nos preguntaba es de dónde éramos, porque ahí empezó el tema de que durante todo este tiempo, por algún motivo, siempre han estado confundiendo nuestro acento con que si venezolanos, con que si colombianos, con otros latinos. Ahí comimos nuestra primera tortilla española, que estaba riquísima. Tortilla de patata. Rica, estaba de patata. ¿Qué nos pasó? Llegamos y dijimos tortilla de papa y no es tortilla de papa, es tortilla de patata. Y ahí pude cumplir una de las primeras cosas que yo había estado buscando en Cuba, que era un cheesecake. Y el primer día que llegué aquí, pude comerlo. Que me encantó.
nada, estuvimos esos 2 días en Madrid y ya luego preparamos para ir al destino al que íbamos originariamente, que les vamos a estar contando en el próximo video cómo fue todo de ahí para allá. ¿Por qué no nos quedamos en Madrid y decidimos ir a otra zona? Y bueno, así fue como llegamos a España. Yo aquí realmente, como te pasó a ti, no me he sentido, vamos a decir, fuera de lugar. Estamos en un país diferente, en un contexto diferente, pero mira, no me siento extraño aquí. Las personas aquí, la mayoría puedo decir, son amables, son cálidas, siempre, por lo general, muchas te sonríen, te saludan, sientes que te reciben, se brindan a ayudarte. Por supuesto, todo no ha sido color de rosa. Ha habido sus momentos de un poco de tensión, como todo. Como todo el mundo. Claro, pero de manera general ha sido una muy buena experiencia. Hasta aquí nuestro primer video. Denle like y suscríbanse, que es gratis. Y recuerden que va a haber temas de todo tipo. Ahora le estamos contando nuestra historia inicial, pero van a haber muchas experiencias diferentes. Bueno, nada, chao. Nos vemos. Más que